Del vessant econòmic de la crisi del coronavirus a donar en els pròxims minuts. I és que després de la anomenada hibernació econòmica a Espanya, milions de persones s'han quedat temporalment sense treball i d'altres l'han perdut directament. Però enmig dels números rojos de l'economia hi ha un sector que està més en blau que mai. El comerç digital. Internet és l'aliat perfecte entre les empreses i els consumidors en temps de confinament. Amazon està batent rècords en la borsa. Les seues accions s'han incrementat quasi un 40% durant el coronavirus. Tenim comunicació amb Juan Carlos Cuestas Olivares. Ell és professor d'Economia en la Universitat Jaume I de Castelló i investigador a l'Institut d'Economia Internacional. Molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. En primer lloc, estem davant de la palmadeta en l'esquena que necessitava el comerç digital per a consolidar-se com a nou model econòmic? Bueno, es difícil de predecir lo que realmente va a ocurrir. Tenemos que tener en cuenta que los mercados han llevado una dinámica muy complicada en las últimas semanas. Esto se debe también a la incertidumbre que ha generado la situación del coronavirus. Hasta diciembre lo que hemos observado es que los mercados financieros estaban manteniendo valoraciones relativamente elevadas. Globalmente ha habido una acumulación de deuda empresarial, aunque no tanto en España. La perturbación que hemos recibido tras el anuncio de la pandemia pues ha causado importantes caídas en la bolsa, en sectores como banca, servicios, distribución, etcétera. Entonces la reacción de los inversores es pues de reestructurar las carteras de inversión y de deshacerse de activos con más riesgo. Básicamente han hecho lo que deberían hacer. La reacción de Amazon en la bolsa americana no es de extrañar, porque por un lado se puede entender como una corrección al batacazo inicial de mitad de marzo, dado que los mercados han empezado a recuperarse lentamente. Y por otro lado, el hecho de que el comercio electrónico está ganando peso, dado que es casi el único mercado que continúa abierto. La mayoría de nosotros utiliza Internet y ante la imposibilidad de poder hacer compras que normalmente haríamos en un centro comercial, pues miramos a Amazon. Esto los inversores lo saben y actúan en consecuencia. Cierto es que en España y en Europa, en general, vamos por detrás en lo que se refiere a la economía digital si lo comparamos con Estados Unidos o con Asia del Este. Tratando de ser optimista, yo por mi parte, pues esta situación podría venir bien para dar ese salto en la digitalización que hemos estado esperando, ya no solo en compras online, sino en la simplificación de procesos burocráticos e incluso con las administraciones públicas gracias al uso de las tecnologías de la información. La paraula recessió comença ja a sonar amb força. La paràlisi de l'economia comportarà sí o sí una recessió? La respuesta clara es sí, pero lo primero que tenemos que entender es que estamos ante una situación inusual. Ninguna crisis económica o recesión es igual a las anteriores y es difícil extrapolar el futuro usando ejemplos de crisis anteriores. Esta puede que sea la crisis más compleja, de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí que está claro es que estamos ante una crisis sanitaria que ha generado tres tipos de perturbaciones: de oferta al no poderse producir, de demanda al no poderse comprar y de expectativas sobre el futuro que sin duda van a afectar a nuestras decisiones de consumo y de inversión hoy. Lo que sí que sabemos es que cuando estamos ante una recesión o una crisis económica, la renta nacional cae y el desempleo aumenta. Desafortunadamente yo creo que esta crisis va a ser menos temporal de lo que a priori podemos pensar, y esto se debe en parte al hecho de que la economía española está muy expuesta a perturbaciones exteriores por su dependencia del sector turístico, a la vez del hecho de que más del 90% de nuestro entramado empresarial está compuesto por pequeñas empresas sin apenas trabajadores. Y estas empresas son mucho más débiles a la hora de soportar perturbaciones negativas. Entenc que hi ha països que podran amortir d'alguna manera l'impacte de la crisi millor que nosaltres. Bueno, sí, siempre que existen shocks asimétricos o perturbaciones asimétricas, como es este caso, hay países que van a estar mejor preparados que otros. Por ejemplo, Alemania, teniendo un estado fiscal de alguna manera mucho más consolidado y sano que el español, lo va a tener mucho más fácil, igual que Holanda y otros países europeos. El problema con España e Italia es que la economía estaba en una situación más o menos decente,
sin tirar demasiados cohetes, pero claro, el hecho de que ahora tengamos que aumentar el gasto público y reducir impuestos para paliar los efectos de la crisis, pues va a ser un problema. En cualquier caso, las medidas de política económica que se están tomando son las esperadas en la situación en la que estamos, pues un aumento del gasto público, como ya he comentado, destinado a apoyar el sector sanitario, medidas de apoyo a la liquidez de empresas y apoyo al mantenimiento del empleo. Y por otro lado, pues políticas de retraso de pago de algunos impuestos, en ambos casos lo que se llama políticas fiscales expansivas. De fet, la setmana que ve la Unió Europea fa una reunió, no?, dels líders europeus per a intentar buscar fórmules. M'agradaria preguntar-li si n'hi ha alguna recepta, alguna clau màgica a l'hora de posar damunt la taula solucions a esta crisi. Bueno, el Banco Central Europeo, y yo diría que la mayoría de los bancos centrales del mundo han hecho lo mismo, han hecho lo que tenían que hacer. Por su parte, pues el anuncio de inyección de liquidez en el sistema mediante la compra de activos, lo que se conoce como política monetaria expansiva. No obstante, yo como economista veo con decepción la lentitud con la que Europa está tomando decisiones para poner en marcha políticas económicas que en este momento son tan importantes y deben mostrar la unidad de Europa. La reticencia de algunos países europeos a la emisión de eurobonos, por ejemplo, pues muestra un frustrante estado de desunión y de insolidaridad. Mi receta es unión y más solidaridad entre nosotros. Doncs ahí ho deixem. Juan Carlos Cuestas Olivares, professor d'Economia de la Universitat Jaume I i investigador de l'Institut d'Economia Internacional. Gràcies per donar-nos totes aquestes claus en la ràdio d'Apunt. Gràcies, bona vesprada.